Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. Hola, ¿cómo estás? Mira, hoy vamos a analizar uno de los fenómenos políticos más fascinantes y complejos de Europa. La historia que te voy a contar no es la que ves en los titulares, no es el cuento de hadas del empoderamiento femenino, ni tampoco es la alarma apocalíptica del fascismo que regresa a Italia. Es algo mucho más interesante y mucho más real. Vamos a hablar de Giorgia Meloni, la primera mujer que gobierna Italia, pero no vamos a hablar de ella como símbolo, vamos a analizar cómo construyó poder real en uno de los ambientes más machistas, más corruptos y más inestables de Europa. Y vamos a revelar algo que pocos medios cuentan, cómo descubrió los secretos más sucios de los hombres más poderosos de Italia y cómo usó esa información para domarlos a todos. Porque resulta que Meloni no gobierna con políticos normales, gobierna con 1. Un partido político que solo existe porque una familia millonaria lo mantiene con vida mediante transferencias bancarias constantes. 2. Un vicepresidente acusado de malversar 49 millones de euros y cuyos colaboradores fueron grabados en Moscú negociando fondos rusos. Y 3. La paradoja geopolítica más grande de Europa, ser la mejor amiga de Trump y la OTAN, mientras tiene el mayor defensor de Putin en su propio gobierno. Este video va a ser largo porque las historias complejas requieren tiempo. Ya te explico. Si valoras el periodismo de análisis profundo sin clickbait basado en hechos verificables, dale like ahora y suscríbete al canal porque este tipo de contenido lleva tiempo de investigación y producción. Y si llegas hasta el final vas a entender cómo funciona realmente el poder en Europa, no la versión romántica, la versión real. Para entender cómo Meloni llegó al poder, primero necesitas conocer al patriarca absoluto de la derecha italiana, Silvio Berlusconi. Y no es solo el magnate de la televisión o el de las fiestas bunga bunga, es mucho más que eso. Berlusconi fue el hombre que reconstruyó la derecha italiana en los años 90, cuando la democracia cristiana se hundió en los escándalos de corrupción de la operación Manos Limpias. Fue quien dio respetabilidad a partidos que venían del neofascismo, como la Alianza Nacional, y a movimientos separatistas y un poco xenófobos, como la Liga Norte. Él fue el pegamento, el dinero, el poder mediático. Dueño de Mediaset, 3 veces primer ministro, con un patrimonio estimado por Forbes en 7.000 millones de euros. Pero hay algo que pocos medios internacionales explican con claridad. Su partido político era literalmente una extensión de su empresa privada. Déjame darte los números exactos. Cuando Berlusconi murió en junio de 2023, Forza Italia arrastraba una deuda de aproximadamente 100 millones de euros. 100 millones, garantizados personalmente por él mediante 2 avales firmados. Ahora, esa deuda la heredaron sus 5 hijos, Marina, Piersilvio, Bárbara, Eleonora y Luigi, más su hermano Paolo. Y cada año tienen que mantener el partido con vida con transferencias directas. Los datos son públicos porque en Italia hay transparencia en la financiación pública. En junio de 2025, los 5 hijos más el hermano Paolo hicieron 6 transferencias de 100.000 euros cada una, total 600.000 euros en un solo día. Pero no es solo eso. Entre 2022 y 2025 la familia Berlusconi ha inyectado más de 2 millones de euros en Forza Italia. Y esto no son donaciones políticas normales, es respiración asistida. Sin ese dinero, Forza Italia desaparece literalmente. Es como si tu amigo tuviera un negocio que pierde dinero todos los meses, pero su papá rico le sigue pasando dinero para que no cierre, porque es el negocio familiar. Ahora, imagina que ese negocio es uno de los 3 partidos que gobiernan Italia, la tercera economía de Europa. Y este es el contexto clave para entender a Meloni. Porque en 2016, cuando ella tenía 39 años, estaba embarazada y se postulaba para alcaldesa de Roma, Berlusconi, ese señor que compraba literalmente la política italiana con su chequera, dijo públicamente: una mamá no puede dedicarse a un trabajo que requiere 14 horas al día. La respuesta de Meloni fue calculada y perfecta. Le agradezco a Berlusconi la solidaridad, pero lo que Giorgia Meloni puede o no hacer, lo decide ella misma. Enfrentamiento público en Italia
contra el hombre más poderoso de la derecha. Ese momento la catapultó mediáticamente, pero, más importante, ese momento le enseñó algo fundamental sobre el poder en Italia. Que detrás del patriarca más machista, detrás de todos los discursos sobre tradición y familia, había fragilidad estructural, un partido sostenido artificialmente por dinero privado. Y Meloni entendió que ella no iba a construir poder así, ella iba a hacerlo diferente. Meloni se crió sin padre. Su padre, un comunista, abandonó a la familia, se fue a Canarias. Años después fue condenado por tráfico de drogas a 9 años de prisión en España. Entonces tenemos a una mujer que creció sin figura paterna en un barrio obrero de Roma que ahora domina a los patriarcas de la derecha italiana. Y lo hace mejor que ellos. Pero Berlusconi no es el único en esta coalición con problemas estructurales. Matteo Salvini, actual vicepresidente del gobierno de Meloni, tiene su propia colección de escándalos financieros y vínculos con Rusia que van mucho más allá de simpatía ideológica. Vamos por partes, cronológicamente. Primer escándalo, los 49 millones. En 2017 se destapó que Umberto Bossi, el fundador mítico de la Liga Norte, junto con su hijo, el tesorero del partido, y otros dirigentes, universitario falso, gastos familiares, de todo, nunca dio cuentas completas. Segundo escándalo, el audio de Moscú. En octubre de 2018, 3 italianos se reúnen con 3 rusos en el Hotel Metropol de Moscú. Uno de los italianos es Gianluca Savoini, colaborador íntimo de Salvini y presidente de la asociación Lombardía-Rusia. La reunión fue grabada en julio de 2019. BuzzFeed publica el audio completo. La presunta financiación irregular de la ultraderechista Liga Norte, el partido del vicepresidente italiano Matteo Salvini, con dinero del petróleo de Moscú, ha vuelto a salir a la luz. El portal estadounidense BuzzFeed ha publicado una grabación secreta de una supuesta reunión de octubre pasado entre un estrecho colaborador de Salvini y otros 5 individuos que tratarían de urdir un plan para desviar decenas de millones de dólares con destino a la Liga. El plan que discuten es simple. Rusia vende 3 millones de toneladas de petróleo a la empresa italiana Eni, pero con un descuento del 4%. Esa diferencia de precio, aproximadamente 65 millones de dólares, iría directamente a financiar a la Liga. En el audio, Savoini dice textualmente: la nueva Europa tiene que estar mucho más cerca de Rusia, como antes, porque queremos retomar nuestra soberanía. Salvini es el primero que quiere cambiar Europa. Salvini negó todo, dijo que nunca había recibido un rublo, un euro, un dólar o un litro de vodka de Rusia, pero nunca explicó qué hacía su colaborador más cercano en Moscú negociando con rusos. Tercer elemento, el acuerdo con Rusia Unida. En 2017 la Liga firmó un acuerdo oficial de colaboración con Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin. Cuando le preguntaron sobre este acuerdo en 2024, 2 años después de la invasión a Ucrania, Salvini dijo que ya no tiene valor, pero nunca mostró documentación de que se haya cancelado formalmente. Cuarto elemento, otro viaje, esta vez fallido, a Moscú. En 2022, cuando Rusia ya había invadido Ucrania, Salvini intentó viajar a Moscú, supuestamente para mediar y presentar su plan de paz. Según reportes, la embajada rusa le estaba ayudando a organizar el viaje. El gobierno italiano lo frenó. Y durante todo este tiempo, Salvini ha pedido repetida y públicamente que se levanten las sanciones contra Rusia. En 2019 llamó a Putin uno de los mejores hombres de gobierno en la faz de la tierra. Y cuando eligieron al presidente de la Cámara de Diputados en el gobierno de Meloni, pusieron a Lorenzo Fontana, un ultracatólico salviniano, que es admirador público de Putin. La oposición italiana colgó una pancarta en el Parlamento: no a un presidente homófobo pro-Putin. Entonces, recapitulemos la situación de Meloni. Gobierna con Forza Italia, un partido que solo existe por las transferencias millonarias de una familia, y gobierna con la Liga, cuyos colaboradores fueron grabados en Moscú negociando fondos rusos y que tiene un acuerdo de colaboración con el partido de Putin. Tiene o tenía. Y ella, sin ninguno de estos escándalos, los tiene dominados. ¿Cómo? Porque ella tiene algo que ellos no tienen: legitimidad, números electorales propios y capacidad de liderazgo. Ahora viene la pregunta que fascina a todos los analistas políticos europeos. ¿Cómo hace Meloni para ser simultáneamente la mejor amiga de Donald Trump, la líder favorita de la OTAN y la política de la extrema derecha más
y la política de extrema derecha más respetada por Bruselas, mientras tiene en su propio gobierno al político más pro-Putin de Europa Occidental. Es una contradicción que debería ser imposible, pero funciona, y funciona por una combinación de astucia maquiavélica y cálculo frío. Primer movimiento, neutralización por ministerio. Salvini es vicepresidente del gobierno, es un cargo importante en términos simbólicos, pero su ministerio en infraestructuras y transportes puede construir puentes, puede firmar contratos de trenes, puede inaugurar autopistas, pero no puede tocar política exterior, no puede tocar defensa, no puede tocar las relaciones con la OTAN o con la Unión Europea. Todos esos temas los controla directamente Meloni o ministros absolutamente leales a ella. Segundo movimiento, desautorización pública sistemática. Cada vez que Salvini dice algo pro Putin, Meloni sale inmediatamente a contradecirlo en público. El caso más dramático fue con Berlusconi antes que muriera. En octubre de 2022, cuando se estaban formando el gobierno, Berlusconi dio declaraciones diciendo que Putin solo quería reemplazar al gobierno de Zelensky con un gobierno de gente decente. Que según los planes de Moscú, las tropas deberían haber llegado a Kiev en una semana y reemplazar el gobierno de Zelensky por uno de gente decente para volver una semana después. La reacción de Meloni fue contundente. Dijo textualmente: Italia forma parte plenamente y con la cabeza en alto de Europa y de la OTAN. Cualquiera que no esté de acuerdo con este pilar no podrá ser parte del gobierno a costo de no ser gobierno. Literalmente amenazó con hacer caer su propio gobierno si no se alineaban con su postura atlántica. ¿Y qué pasó? Berlusconi y Salvini se callaron, tragaron. ¿Por qué funciona esta estrategia? Por los números. Meloni no solo tiene más votos, tiene el triple de votos que cada uno de sus socios. Ellos necesitan estar en el gobierno, necesitan los ministerios, los puestos, el acceso al poder. Sin Meloni vuelven a la irrelevancia. Entonces Salvini puede tener todos los vínculos con Putin que quiera, puede seguir defendiendo el levantamiento de sanciones, pero lo hace desde un ministerio que no importa para esos temas, y cada vez que habla, Meloni lo desautoriza. Tercer movimiento, construcción de legitimidad internacional. Mientras neutraliza a los pro-Putin en casa, Meloni ha construido cuidadosamente una imagen internacional de líder confiable y tiene logros concretos que lo demuestran. Fue la única líder europea invitada a la segunda toma de posesión de Donald Trump en enero de 2025, ni siquiera Víctor Orbán, que supuestamente es el mejor amigo de Putin en Europa, recibió invitación. Cuando la Unión Europea necesitó negociar con Trump sobre los aranceles, ¿a quién mandaron? A Meloni. Ha mediado entre Hungría y Bruselas, convenció a Orbán de retirar su veto al paquete de ayuda a Ucrania, y cuando von der Leyen necesitó un ejemplo de política migratoria que funciona para su carta a los líderes europeos, citó el acuerdo de Meloni con Albania. Que después ese acuerdo no haya funcionado mucho es otra historia, pero lo hizo. Entonces Meloni está jugando en 3 tableros simultáneos. 1. Mantiene a Salvini en el gobierno pero neutralizado. 2. Se presenta como atlantista confiable entre Washington y Bruselas. 3. Ligura 3. Lidera el grupo de conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo, posicionándose como puente entre la extrema derecha y la derecha tradicional. Es una jugada de ajedrez tridimensional y por ahora está ganando en los 3 tableros. Pero no todo es brillante en el gobierno de Meloni. Hay un concepto en ciencia política que se llama el síndrome del cerco y explica perfectamente el mayor problema estructural de este gobierno. El síndrome del cerco ocurre cuando un partido pasa de ser marginal a gobernar muy rápidamente. No ha tenido tiempo de formar cuadros profesionales, no tiene un banco de gente con experiencia en gestión pública. Entonces tienes que llenar los ministerios con quien tienes disponibles, militantes leales, ideológicamente alineados, pero no necesariamente competentes. Y Hermanos de Italia es el caso perfecto. Hace unos años sacaban 4% en las encuestas, eran un partido marginal de oposición, hoy gobiernan la tercera economía de Europa. El salto fue demasiado rápido y se nota. Primer ejemplo, el decreto rave. Uno de los primeros actos legislativos del gobierno Meloni fue un decreto para prohibir las reuniones ilegales, básicamente fiestas rave. Suena bien para su base electoral conservadora, ¿verdad? Orden, seguridad, control. Problema.
Lo redactaron tan mal desde el punto de vista técnico-jurídico que fue prácticamente inoperante. Tuvieron que reescribirlo completamente, un error de principiante. Según ejemplo, el escándalo San Giuliano. Gennaro San Giuliano era el ministro de Cultura, un periodista de 62 años, leal a Meloni ideológicamente. En septiembre de 2024 explota un escándalo. San Giuliano tuvo una relación extramatrimonial con una influencer de 41 años, María Rosaria Boccia. Y resulta que ella tuvo acceso a correos electrónicos confidenciales sobre la organización de la cumbre del G7 de Cultura. Cuando esto se hace público, San Giuliano sale en televisión nacional, en la RAI, llorando, pidiendo perdón a su esposa y a la Meloni. ¿Lo echó Meloni? No, porque según fuentes del gobierno, Meloni valora su lealtad ideológica y su contribución intelectual. Es decir, la lealtad vale más que la competencia profesional. Tercer ejemplo, la ministra investigada, Daniela Santanchè, ministra de Turismo, enfrenta investigaciones judiciales por presunto fraude en la gestión de fondos estatales durante la pandemia. Sigue en el cargo porque es fiel a Meloni. Cuarto ejemplo, el caso del criminal de guerra. En enero de 2025, Osama al-Mastri, jefe de la Policía Judicial Libia, buscado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, fue arrestado en Italia y luego deportado por errores de procedimiento. Ministros actuaron sin consultar adecuadamente, cometieron errores técnicos graves y un criminal de guerra buscado internacionalmente quedó libre. La propia Meloni tuvo que admitir públicamente que varios ministros actuaron sin compartir las decisiones con ella. ¿Ves el patrón? Errores de principiante, falta de profesionalismo, escándalos evitables. Todo porque Meloni priorizó lealtad ideológica sobre experiencia y capacidad técnica. Y esto tiene consecuencias medibles. En junio de 2025, según encuestas, el 62% de los italianos tiene una opinión negativa del gobierno, solo el 34% lo aprueba. Meloni personalmente mantiene números mejores, alrededor del 45% de aprobación personal, pero la gestión gubernamental está siendo cuestionada cada vez más. Entonces, analizando esta historia, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primera lección, el poder real se construye sobre información, no sobre ideología. Meloni descubrió las debilidades estructurales de sus rivales, un partido sostenido por dinero familiar, otro líder con escándalos de corrupción y vínculos rusos, y usó esa información para construir dominación política. Segunda lección, neutralizar es más efectivo que destruir. Meloni no echó a Salvini del gobierno, lo habría convertido en mártir, en oposición peligrosa. En cambio lo tiene dentro, pero controlado, en un ministerio que no importa para los temas clave. Es la estrategia del ten a tus enemigos cerca. Tercera lección, el pragmatismo gana elecciones, el dogmatismo las pierde. En campaña Meloni prometía salir del euro, desafiar a Bruselas, enfrentarse con Europa. En el gobierno ha reducido el déficit del 8.1 al 3.4%, ha mejorado la calificación crediticia de Italia, ha gestionado bien los 191.000 millones de euros de fondos de recuperación europeo. ¿Es hipocresía? Tal vez. ¿Es inteligencia política? Sin duda. Cuarta lección, ser mujer en política machista te obliga a jugar diferente. Meloni no podía competir con el dinero de Berlusconi, no podía competir con las redes clientelares de Salvini. Tuvo que construir poder de otra manera, con estrategia, con astucia, con capacidad de leer las debilidades de sus rivales. Y lo hizo mejor que ellos. Quinta lección, todo tiene un costo. El síndrome del cerco es real. Priorizar lealtad sobre competencia tiene consecuencias. Los errores se acumulan, los escándalos pequeños se multiplican, la desaprobación crece. La pregunta abierta es, ¿cuánto tiempo puede Meloni sostener este equilibrio? ¿Cuánto tiempo puede gobernar con un equipo leal pero inexperto? ¿Cuánto tiempo puede manejar una coalición? ¿Cuánto tiempo puede manejar una coalición de políticos con escándalos de corrupción y vínculos rusos mientras se presenta como líder respetable internacionalmente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que 1000 días después de asumir, sigue ahí. Es el tercer gobierno más longevo de la historia republicana italiana. Ha logrado algo que parecía imposible, dominar un espacio político históricamente machista, mantener unida una coalición improbable y ser respetada tanto por Trump como por Bruselas.
Todo mientras lidera un partido que tiene sus raíces en el movimiento social italiano, el partido neofascista fundado por seguidores de Mussolini. Es una paradoja andante, una contradicción política viva. Meloni no es un ejemplo de empoderamiento femenino, no es una heroína progresista, pero tampoco es simplemente el fascismo que regresa. Es algo más complejo, es una política profesional que entendió cómo funciona el poder real y lo usa sin sentimentalismos. Es admirable, es peligrosa, es un genio político o simplemente tuvo suerte con una oposición débil. Déjame tu opinión en los comentarios, me interesa genuinamente saber qué piensas. Y si llegaste hasta acá, gracias, en serio. Este tipo de análisis profundo es cada vez más raro en YouTube, pero creo que es necesario. Si valoras este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte el video, porque las historias complejas necesitan tiempo y audiencias dispuestas a invertir ese tiempo. Nos vemos en el próximo análisis. Chao.